Como lo conocieron oportunamente, la Conferencia Episcopal quiere que este sea un año mariano, un año consagrado de manera especial a la Santísima Virgen para celebrar el 4º centenario de su aparición en Chiquinquirá. Y lo que debemos buscar a lo largo de este año es precisamente una renovación de la imagen de María en nuestras vidas, una renovación de nuestro culto, una renovación de nuestra devoción a esta Madre Santísima. La imagen, según nos dice la tradición que hay en Chiquinquirá, es una imagen renovada. No se trata de una aparición como en otros lugares, sino de una imagen deteriorada. Milagrosamente se renovó. Apareció allí brillante el rostro de Nuestra Señora, el rostro de Jesús, y yo creo que esa es la invitación que ella nos hace a lo largo de los siglos, desde su santuario de Chiquinquirá. Nos invita a una renovación de nuestra devoción mariana, a la renovación del culto que debemos tributarle. Renovar es hacer algo nuevo. Un vestido se renueva una mentalidad, se renueva un edificio. Aquí se trata es de la renovación del culto a María. El concilio le dio mucha importancia al culto mariano. La última parte de ese capítulo 8 de la Lumen Gentium, dedicado a la Santísima Virgen, trata precisamente del culto que debe darse a Nuestra Señora. El concilio tiene una consigna y es que el culto mariano sea un culto en el cual se evite toda exageración, que sea un culto que no quede en lo superficial, que se manifieste ante todo en la imitación de la vida y de las virtudes de María. En la devoción a Nuestra Señora se han dado, lo dice el concilio y lo advierte también Pablo VI, en su exhortación Marialis Cultus, exageraciones en uno u otro sentido. Y con frecuencia la devoción mariana se ha quedado en lo externo, sin llegar a lo profundo. Las prácticas externas tienen su importancia, pero valen poco si no son la manifestación de algo interior, de un sentimiento íntimo y de un deseo sobre todo de imitar a María. En esa exhortación de Pablo VI sobre el culto mariano, pide que esta devoción, este culto, esté centrado en la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice el Santo Padre y de acuerdo con esto centraremos nuestras reflexiones en lo que la palabra del Señor en los Evangelios y en los Hechos nos dice acerca de lo que fue la vida, de lo que fueron las virtudes de Nuestra Señora.
Dice, la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como del libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además desde el Génesis hasta el Apocalipsis referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos. Comporta mucho más. Requiere, en efecto, que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. Y exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. A la luz de esta norma pontificia, vamos, bajo la guía del Espíritu Santo, a estudiar aquellas lecciones que aparecen principalmente en la vida de Nuestra Señora. Voy a enumerar algunos de los puntos que servirán de reflexión durante estos días. Primero, María, en un diálogo con el cielo, en un diálogo con el ángel enviado por el Señor, conoce el plan de Dios sobre ella. Segundo, María es la persona que al conocer el plan de Dios sobre ella, se abre totalmente a su cumplimiento y da un sí que abarca toda su persona, espíritu y cuerpo. Nada queda excluido en su entrega total al Señor. Otro punto que aparece en la palabra de Dios es cómo María, llena de Dios, quiere como sacramento comunicarlo a los demás. Ella no guarda exclusivamente para sí este tesoro del Señor,
sino que presurosa va a la montaña para compartir con Isabel, con Zacarías y con el mismo Bautista el tesoro que posee. Otro punto que aparece en la palabra de Dios es cómo María es la persona que agradece profundamente los dones del Señor y los agradece porque los ha descubierto. Es la persona humilde que admira la obra del Señor en ella y la agradece de todo corazón. La palabra del Señor nos muestra después a una virgen contemplativa que guarda en su interior todas las palabras que oye, las saborea, las vive, se ilumina y enriquece con ellas. La palabra del Señor nos muestra a una María entregada totalmente al deber. Años de oración y de trabajo en Nazaret, sin querer figurar, sin querer enriquecerse, ni querer disfrutar de bienes de consumo. Está llena de Dios. Para ella todo lo colma la presencia del Señor en su vida. La palabra de Dios nos muestra a una María que se preocupa por las necesidades temporales también de sus hermanos. Es la que en Caná advierte que falta el vino y se acerca a su hijo para pedírselo. La palabra de Dios nos muestra a una María fiel al Señor en todos los momentos de la vida, que está con Él en Nazaret, en Belén, en Egipto, y que está con Él junto a la cruz. Y esa palabra del Señor nos muestra a una María que pide la plenitud del Espíritu para ella y para la Iglesia, y la consigue. Y nos muestra a una María que vence al dragón, que pisotea la cabeza de la serpiente, que triunfa ella personalmente y triunfa en la Iglesia. Vamos a empezar por el diálogo que ella tiene con el cielo, a través del cual va conociendo el plan de Dios para su vida. Dios tiene un gran deseo de comunicarse con el hombre. Este es un punto de partida que debemos tener muy presente. La carta a los Hebreos empieza con esas palabras: Dios, de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha instituido heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Es un texto precioso que nos habla de este deseo que tiene Dios de comunicarse con el hombre. Dios se comunica primero a través de los profetas, y lo hace, nos dice el texto, de una manera fragmentaria. Profetas son aquellos hombres, cuando hablo de hombres me refiero a varones o a mujeres, que reciben un mensaje del Señor
y sin adulterarlo y sin recortarlo, lo llevan a los destinatarios. Los profetas son los mensajeros de Dios, personas que han tenido la gracia de entrar en diálogo con Dios para recibir su mensaje y el encargo de comunicar ese mensaje a los hermanos. Cuando la persona descubre esta realidad, Dios quiere hablar con el hombre, vislumbra por lo menos la riqueza y necesidad de la oración y siente la necesidad de entablar ella también el diálogo con el Señor. Y a medida que aprenda a dialogar con el Señor, irá recibiendo la luz del Señor, la claridad del Señor. En este tema de la vocación, María nos da un ejemplo de cómo conoce el plan de Dios a través de un diálogo con el ángel. Veremos también cómo, por ejemplo, Moisés descubre su vocación a través de un diálogo directo con el Señor. La religiosa, en el caso de ustedes, va conociendo la vocación y la va valorando a través también de un diálogo con el Señor. Decíamos esta mañana en la homilía que la vocación es algo que hay que descubrir todos los días. Para que la vocación adquiera siempre importancia para nosotros, interés para nosotros, necesitamos profundizar en su contenido. Y esa profundización es algo progresivo, que se va adquiriendo no solamente durante el noviciado, por ejemplo, hay que adquirirla a lo largo de toda una vida. El sacerdote, la religiosa, son personas que necesitan redescubrir, profundizar en el conocimiento de su llamamiento, de la vocación recibida del Señor, para no menospreciarla con el tiempo, para que al contrario cada vez adquiera más interés, tenga más atractivo, planifique más una vida. Veamos entonces lo que sucede con María. Antes de este diálogo, ella no conoce el plan de Dios para su vida. Era una joven llena de virtud, piadosa, llena de gracia. Sabía que toda existencia es para Yahvé. Ella recitaba con fervor los salmos. Ella pensaba en esa gloria de Yahvé. Pensaba en cumplir la voluntad de Yahvé. Pero nunca se había imaginado que fuese una misión tan excelente como la que iba a escuchar en ese día importantísimo de su vida. El relato de San Lucas, como todo el Evangelio, es muy sencillo. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también, Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. ¿Qué es lo primero que descubre María en este diálogo con el ángel? La preparación que el Señor ha hecho en ella para una misión grandísima. La preparación consiste en la plenitud de gracias que le ha concedido. Ella no se ha dado cuenta desde el primer momento de su concepción. Sabemos que el privilegio primero de María fue el de haber sido concebida sin pecado. Privilegio singular, nos dirá la teología. Singular porque solamente ella lo ha recibido. Llena de gracia, unida con el Señor. El Señor ha estado siempre con ella, porque la ha destinado para tener con ella la unión más íntima que pueda tener una mujer, la de ser la madre del Señor. Ave llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor va preparando a cada persona para el cumplimiento de su misión. Y una de las cosas que ojalá nosotros descubramos en esos diálogos con el Señor sea la riqueza de los dones sobrenaturales con los cuales Él nos ha enriquecido. A veces las personas se quedan solamente en la parte corporal o en la parte espiritual, pero no sobrenatural, y no valoran ante todo la riqueza maravillosa del orden sobrenatural. En ese libro maravilloso del padre Garrigou Lagrange sobre las 3 edades de la vida interior, él nos recuerda una doctrina preciosa de Santo Tomás, cuando nos dice el gran doctor de la Iglesia que un solo grado de gracia vale más que todo el universo. Que todo el universo, con su grandeza, con su variedad y su riqueza, es inferior a un solo grado de gracia. Y dice, por ejemplo, que para un sacerdote, el ser ministro de un sacramento como el de la reconciliación, a través del cual llega la gracia a una persona, en ese momento él hace una cosa más importante que crear el universo material, porque es el canal a través del cual llega la gracia a una persona. Una de las preocupaciones pastorales de esta época debe ser
para todos nosotros descubrir y ayudar a que otros descubran la riqueza de la gracia santificante. El ángel empieza por recordarle a María la gran realidad, llena de gracia. Aquí no le está hablando de la hermosura corporal, que seguramente también la tenía. Le está hablando de la gracia sobrenatural. Toda la plenitud de las gracias se encuentran en María. Los santos padres, comentando este texto, dicen que a la plenitud de las aguas las llamó mar, y el plural de mar en latín es Maria, y que a la plenitud de las gracias la llamó María. Es una bella comparación. Nosotros recibimos ese beneficio de la regeneración desde el comienzo de nuestra vida. Al poco tiempo de nuestro nacimiento, fuimos regenerados en las aguas del bautismo y recibimos en ese sacramento maravilloso la gracia santificante que nos hizo hijos de Dios, herederos con Cristo, templos del Espíritu, y nos capacitó para merecer la bienaventuranza. María fue enriquecida de una manera abundantísima con esta gracia desde el primer momento de su concepción y la fue aumentando con su generosidad a lo largo de toda su existencia. La gracia santificante es algo que puede y debe crecer a lo largo de toda nuestra vida. Cada acto de virtud aumenta la gracia en nosotros. Cada oración, cada acto de humildad, cada acto de apostolado aumenta en nosotros el grado de gracia que teníamos. Nosotros estamos llamados a un crecimiento espiritual. Cuando la persona descubre este valor y esta riqueza, se preocupa por atesorar estos grados de gracia, con la seguridad de que así se asemeja más a su Padre Celestial y de que así va acrecentando también la herencia, la posesión de Dios que recibirá después de la muerte. En esta búsqueda de la gracia, nosotros debemos tener presente entonces como modelo a María la llena de gracia. Nunca podremos llegar a tener esa plenitud, pero sí podemos crecer en ella diariamente. María es la persona que nunca pierde la gracia. La gracia, el tesoro por excelencia, se pierde con el pecado mortal. Por eso se llama así, porque nos priva de esta vida divina que nos da la gracia santificante. La persona que llega a descubrir el valor de la gracia preferirá morir antes que perderla. Cuando uno se preocupa por qué tantos cristianos, a veces tantas personas consagradas, por ejemplo, morir antes que pecar. El Papa canonizó este año en África, el año pasado en África, a una jovencita negra, lo que ya había hecho la Iglesia con Santa María Goretti,
canonizar a dos jóvenes que prefirieron morir antes que pecar, antes que entregarse a un hombre en pecado. Estas personas han sido glorificadas precisamente para eso, para mostrarnos el valor de la gracia santificante. El ángel une dos términos: llena de gracia y el Señor está contigo. Porque el Señor permanece en nosotros amorosamente a través de la gracia santificante. No olviden esto. Y dicho amorosamente por esto, porque Dios está presente en toda persona y en toda criatura. Está presente, como dice también Santo Tomás, por esencia, por presencia, o presente por esencia y por acción, por potencia. Pero en un alma en gracia, Él está presente por la amistad, por el amor. En el pecador sigue presente como Dios, pero ya no presente como amigo, porque el hombre rompió la amistad con Él. Es mediante la gracia como la persona recibe la unión amorosa con el Señor. Y a medida que vaya creciendo la gracia en esa persona, se estrechará la unión de Dios con ella. Puede ser que en un momento de sequedad no la experimente o no la viva, pero la tendrá. Y la unión de Dios con la persona en el cielo va a corresponder al grado de unión que tenga él con ella en el momento de la muerte. Allí se va a fijar para siempre el grado de unión con Dios, de Dios con la criatura, por el grado de gracia que se tenga en el momento de la muerte. Nosotros recibimos la gracia, el Señor quiere aumentarla constantemente en nosotros y a través de esa gracia quiere unirse con nosotros. La gracia santificante, nos enseña la teología, está acompañada siempre de las tres virtudes teologales. Y la principal de esas tres virtudes teologales, como lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13 de la primera, es la caridad. Esa caridad que es el vínculo de perfección, como la llama el apóstol. Es a través de esa virtud que acompaña a la gracia como el Señor se une con el alma. A medida que crece la gracia, crece la caridad y va creciendo la unión con el Señor. El ángel termina el saludo diciéndole a María: el Señor es contigo. Isabel le dirá después en su saludo: ella es bendita entre todas las mujeres. Porque la unión con el Señor es lo que enaltece a una persona. La grandeza espiritual, la grandeza de la gracia es la que vale la pena. Para el Señor somos grandes en la medida en que somos santos, no en la medida en que sabemos o en la medida en que tenemos esta o aquella cualidad. Para Él cuenta el amor. Por eso decía San Juan de la Cruz que al atardecer de la vida nos juzgarán en el amor. Lo que va a contar para nosotros delante del Señor en el momento de la muerte va a ser precisamente el amor que el Espíritu Santo derramó en nosotros desde el bautismo y que ha ido creciendo a lo largo de nuestra vida. María se conturba, nos dice el Evangelio, al oír este saludo.
Ella no había descubierto en su vida todas las maravillas que el Señor había hecho en ella, ni había vislumbrado las maravillas que haría al encarnarse en ella. Las proclamará después en su Magnificat. Es la Virgen humilde, que no está con pensamientos de soberbia, que no busca gloria humana, que vive sencillamente como una de las jóvenes campesinas de su tiempo. Se conturba, pero el ángel la tranquiliza. Todo encuentro con el Señor produce al principio temor, y es natural. Eso le sucede a Moisés, eso le sucede a Isaías, eso le sucede a Pedro, por ejemplo, cuando descubre a Cristo allá en el mar y le dice: apártate de mí que soy un gran pecador. Al mismo Pedro le sucede eso en el cenáculo, en el lavatorio de los pies. Tú lavarme a mí los pies, Señor, jamás. Todo encuentro con el Señor causa temor, pero es un temor que no puede ni debe apartarnos de Él. El temor es uno de los dones del Espíritu, porque sirve para que nosotros tengamos horror a perder a Dios. Ese descubrimiento de Dios, que es la grandeza infinita, nos turba, claro está, pero el Señor nos llena de su paz, nos muestra su bondad, nos muestra su misericordia, y deja entonces en nosotros ya un temor profundo, no a su presencia, sino a su pérdida. Al principio es la presencia del Señor la que causa miedo, pero cuando se descubre la suavidad del Señor, la bondad del Señor, el único temor ya es perderle. Es el temor filial, el temor de los hijos que temen no solamente perder a su padre, sino disgustar a su padre. La persona que va descubriendo la presencia de Dios en su vida, crece el temor a causarle al Señor el menor desagrado. Va aumentando en ella no el escrúpulo, que es una enfermedad, sino la delicadeza de conciencia. La persona que no ha descubierto la presencia de Dios en su vida es muy laxa frente al pecado, en cuestión de crítica, en cuestión de diversiones, en cuestión de orgullo. Se va permitiendo muchas cosas y cree que por el hecho de no tener, como ella lo cree, pecado mortal, puede estar tranquila. El amor va siendo cada vez más exigente. Cuando la persona va experimentando el amor de Dios, su presencia amorosa en la vida, empieza también a experimentar sus exigencias. Y va apareciendo esa delicadeza, ese deseo de no desagradar al Señor en nada. Hay un salmo precioso en el cual el salmista le dice al Señor dos cosas: que te agraden las palabras de mi boca y el susurro de mi corazón. Son dos frases que se complementan. La una dice más que la otra. Este hombre que ha descubierto la presencia de Dios en su vida sabe que debe agradar al Señor en todo. Y ha descubierto por experiencia que muchas de sus palabras no le han agradado. Han sido palabras de ira, palabras de orgullo, han sido palabras que han hecho mal. Y empieza por pedirle al Señor que te agraden las palabras de mi boca. Ya no se va a sentir este salmista tranquilo cuando falte, por ejemplo, la caridad, cuando se deje llevar de un arrebato de cólera, cuando esté hablando de orgullo. No, que te agraden las palabras de mi boca. Pero va mucho más lejos.
y que te agrade el susurro de mi corazón. Es la persona delicada que no solamente detesta y teme ofender al Señor con una palabra que no le agrade, sino que anhela que allá en su interior no haya ningún susurro, ningún movimiento profundo de ira, de disgusto, de orgullo que desagrade también al Señor. O sea, en otras palabras, es la persona que quiere ser delicada en palabras y también en criterios, que quiere agradar al Señor con lo que diga y también con lo que piense, con lo que desee, con lo que inclusive imagine. O sea, quiere una caridad profunda que llegue a las palabras y llegue también a sus sentimientos. Se unen entonces dos cosas, el temor frente al Señor y el no temas, que lo va produciendo Él más que con palabras al hacer experimentar su bondad. Cuando una persona tiene un encuentro profundo con el Señor, pues siente un temor reverencial, porque la presencia del Señor va mostrando nuestra pequeñez frente a Él. La luz del Señor nos va mostrando nuestra miseria. El amor del Señor nos va mostrando nuestro desamor. Su santidad nos va mostrando nuestro pecado. Pero el Señor tiene una frase que repite a lo largo de toda la Escritura: no temas, yo estoy contigo. El libro de Josué tiene un capítulo, el primero, que hace mucho bien a quien lo lee, porque es el capítulo que llama precisamente a no tener temor. Leamos siquiera algunas frases de este capítulo primero. Levántate y pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Nadie podrá resistir delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley. Y en el versículo 9, no tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando ustedes sientan temor frente a una tarea que les confiera, por ejemplo, la autoridad, cuando reciban un encargo difícil, lean este capítulo del libro de Josué, el capítulo 1, y oigan a un Señor que les dice: no temas, sé valiente, yo estaré contigo, yo te acompañaré siempre. Irá aumentando entonces nuestra confianza en el amor del Señor, en su presencia amorosísima. Iremos conociendo poco a poco al Señor. ¿Qué es lo que hace María? Va conociendo más a ese Señor a quien había conocido ya, pero que se le revela de una manera más clara en este momento importantísimo de su vida. Hoy hay en mucha religiosa un gran deseo de adquirir conocimientos humanos. Eso está bien. Hoy hay mucho deseo de terminar bachillerato, las que no
habían sacado bachillerato antes de entrar a las comunidades. Está bien que pueda sacarse el bachillerato todo o en parte. Muchas desean después ir a la universidad, hacer tal o cual carrera. Está bien si es un deseo que esté bien orientado como capacitación para poder prestar una mejor ayuda, para poder servir mejor a la misma congregación. Pero el deseo que debe tener cada uno de nosotros es el de crecer en el conocimiento del Señor. El de adquirir cada día, sobre todo a través de su palabra, en la oración, nuevas luces acerca de lo que es el Señor y sobre todo acerca de lo que es el amor del Señor. Esa debe ser nuestra ambición creciente. Allí nunca sacaremos grado. Allí nunca podremos decir, ya he coronado mis estudios. Va a ser un estudio para la vida y para la eternidad. Siempre podremos profundizar en ese mar infinito del amor del Señor. Eso ahora en vida y a lo largo de una eternidad. Dios es el infinito. Él es el amor. La gran definición que nos dio San Juan, jamás lo agotaremos. Sería muy triste que un sacerdote o una religiosa tuviese más interés por adquirir tales o cuales conocimientos humanos que por conocer más a su Señor. Sería una tremenda equivocación y yo creo que a veces se comete. Cuando la persona anhela conocer ante todo al Señor, buscará conocimientos humanos si los necesita para poder servir mejor al Señor, pero no para sustituir el conocimiento del Señor. Voy a dedicar un ratico ahora entonces a reflexionar sobre esta parte del diálogo. La gracia que el Señor les ha dado desde el bautismo, la unión que Él quiere tener con cada una de ustedes, como lo único que cuenta delante del Señor es la santidad, la gracia. El temor que debemos tener debe ser el de perder su amor, su amistad. Vamos a pedirle una luz para profundizar, como María, en lo que es el Señor para nosotros, para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros.